Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia Obra de Cristo, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Estamos aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra del día. Vamos a poner atención en lo que nos habla Dios en Daniel 6, del 15 al 22. Dice la palabra del Señor: entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y también ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Dios Padre, que estás en gloria, tuyo es el reino, el dominio, el poder y todo lo que existe en esta vida. Ministra el corazón de tus hijos para que esta palabra sea de bendición. A mí dadme la gracia y el denuedo para poder impartirla. Amén, Señor, y amén. Hermanos, tenemos acá un panorama donde se ve la protección de Dios ante situaciones que para el hombre sería imposible, como es estar frente a animales carnívoros como son los leones. Pero ¿quién era Daniel? Daniel era un profeta que se había ganado el respeto de este rey. En este momento gobernaban, según lo que dice la Biblia, habían sátrapas, habían funcionarios sobre ellos, más que todo 3, pero Daniel estaba sobre ellos. Aquí dice que estaba sobre todo ellos. Y era una envidia
que despertaron en estos funcionarios, porque Daniel era, por decirlo así, un repatriado. Él era un hombre deportado de Judá, no era originario de ahí. Y eso despertó envidia. Sin embargo, por los antecedentes de Daniel, era respetado. Entonces ellos tramaron, se pusieron de común acuerdo para hacerlo caer en algo, para que el rey le quitara ese puesto o quitárselo de encima. Se pusieron de común acuerdo y empezaron a tramar y a decir: es que no hallamos nada. Es lo mismo que pasaba con Jesús, no encontraban nada. Pero siempre hay ideas, salidas malévolas que inyectan la mente de los malvados. Y se les ocurre que decrete el rey 30 días y que en esos 30 días nadie va a adorar a su Dios ni a ningún hombre, sino nada más al rey. Y llegaron y le dijeron a Darío que hiciera ese decreto, y lo convencieron, puso su sello, el anillo, y eso era un decreto que en esos tiempos no podía ser revertido, no podía ser revocado. Y como lo firmó el rey y era una ley, empezaron ellos a tratar, a convencerse de que Daniel cumpliera eso. Ellos ya sabían que no lo iba a cumplir y fueron a su casa y le encontraron orando. Daniel oraba 3 veces al día frente a su ventana, dice la palabra, que daba hacia Jerusalén, y lo encontraron orando. Entonces se fueron donde el rey y le dijeron: Daniel no acata tu ley, rey, no te hace caso, hace lo que quiere, allá está orándole a su Dios, y tú has decretado, y eso no puede ser derogado, que hay que echarlo al foso de los leones. Y el rey Darío no tuvo nada más que ceder. Aunque él dice que trató, aquí dice que trató de librarlo. Él trató de librarlo, pero no podía. Él mismo había decretado esa ley. Y aquí dice que ordenó que lo trajeran, pero él le dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Yo digo, ¿qué convencimiento había en Darío para que le dijera eso? Es por todo lo que sabía de Daniel, las grandes cosas que había hecho, lo que Dios le había dado. Él le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Y lo echaron al foso de los leones. Pero dice que el rey se fue triste para su palacio. Hizo ayuno. Vamos a ver si lo encontramos. Sí, se pasó la noche en ayuno, dice, y ningún entretenimiento en el 18 fue traído ante él y se le fue el sueño. Nada podía alegrarlo a él. Hizo ayuno por Daniel el rey. Y dice que tempranito se fue. Y con voz angustiada le habló a Daniel. Y Daniel le contestó. Dice en el 20 que le gritó a Daniel con voz angustiada. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Le preguntó que si el Dios de él lo había librado de los leones. La respuesta que le da Daniel. En el 22 dice: mi Dios envió su ángel que cerró
la boca de los leones. En el 23 dice que cuando lo vio sano, se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en Dios. Este pasaje nos enseña de que un hombre que es llamado por Dios tiene protección angelical. Que un hombre, cuando es llamado por Dios, despierta envidia. Porque aquí máxime a él, que no era de ahí, estaba en una posición gubernamental de lo mejor. Y ellos tramaron e hicieron que el rey emitiera ese decreto. Pero el rey se angustió, ayunó. Imagino que le pidió a Dios. Le ha de haber dicho: Dios de Daniel. No sé, aquí no dice si él creía en eso, pero lo respetaba. Libra a tu siervo Daniel. Él es fiel. Yo confío en él. Lo he puesto como alto funcionario. Libra. Fíjense, hermanos, de que si nosotros leemos más adelante, cuando se dio esto, dice acá que el rey mandó a llamar a esos hombres. Se lo voy a leer. Dice: el rey dio órdenes en el 24 que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Darío ha de haber pensado: si pierdo a este hombre fiel, es que para un gobernante, para un líder, llena de tristeza perder a alguien que es fiel. Da tristeza. Cuando alguien a que uno considera fiel lo defrauda. Y aquí a él no le podían encontrar nada, pero hubo personas que se prestaron a eso y hablaron. Y mira el castigo. Por eso es de que uno debe de pensar siempre en las consecuencias. La Biblia nos dice que hay que preguntarnos siempre: ¿esto agrada a Dios? Cuando vamos a emitir palabra alguna, debemos de pensar: ¿qué consecuencia trae esto? Porque aquí, ¿qué culpa tenían los hijos de estos hombres? ¿Qué culpa tenían las mujeres? Sin embargo, pagaron algo que hicieron los padres. Pero es que los padres deben de pensar en lo que hacen, porque a veces el resultado negativo para ellos se revierte y cae en los hijos. Y dicen que cuando los echaron al foso, no habían caído todavía cuando ya los leones los habían triturado. En cambio, con Daniel, Dios cerró la boca de los leones. Los leones son animales de territorio. Hay potestades territoriales. Si lo vemos desde ese punto de vista, Dios tapa la boca de esos poderes territoriales. Y es que Dios siempre ha peleado por sus hijos. Veamos en Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Dice: he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti
para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. El Señor da una protección divina y dice que va a enviar al ángel para que lo guarde. Pero hay condiciones. No crean que todos los hijos de Dios o aquellos llamados por Dios, el Señor los guarda, pero hay condiciones. Y aquí dice, obedece su voz. Mire qué importancia tiene la obediencia. A veces no le damos importancia, pero la obediencia tiene un gran, tremendo efecto en el reino de los cielos. Porque dice que si en verdad obedeces y haces todo lo que yo digo, ¿cómo nos habla el Señor cuando Él dice y haces todo lo que yo digo? Acá en esta parte del Antiguo Testamento siempre Él manda a ángeles a decir lo que tienen que hacer. El ángel llega y habla en nombre del Señor y le dice a sus hijos lo que tienen que hacer. Pero el Señor le dice que hay que obedecer y hay que hacer lo que el ángel diga. Y aquí dice que Él a nuestros enemigos los va a destruir por completo. Él no va a haber necesidad de pelear. Dios pelea por su pueblo. Ejemplos hay muchos. Primera de Corintios 10:2, Primera de Corintios 10:2, un verso bien conocido sobre la historia del pueblo hebreo. Primera de Corintios, dije 10:2. Aquí se trata de Moisés. Y aquí dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando dice que todos estuvieron bajo la nube, eso significa una protección angelical. Dios estaba con Moisés. Le dio una comisión. Y él obedeció. Y dice que una nube protegía al pueblo hebreo. Ya sabemos que eso era una protección angelical. Josué 5:3. Josué 5:3. Dice, hermanos, es Josué 5:13. Dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo,
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Recordémonos que Josué quedó en lugar de Moisés. Repartió la tierra y tenía que conquistar esa tierra. Ya estaban a punto de llegar a Jericó y tenían que pelear. Y aquí se le apareció, dice, un hombre. ¿Quién es este hombre? Estaba con una espada desenvainada. ¿Qué nos recuerda esto de una espada desenvainada? ¿Se acuerdan de David cuando hizo el censo? Que dice que estaba con espada desenvainada ya para destruir a Jerusalén. Es el ángel guerrero que protege a Israel. Ahí estaba, y cuando lo vio él, y mire lo que le dice el ángel, quítate las sandalias, le dijo. Mire, esto también nos recuerda cuando aquel hijo de Dios se acercó y vio la zarza ardiendo y le dijo, quítate las sandalias. Esto, ve, hermanos, la Biblia tiene tantas cosas, espadas desenvainadas, tierra santa, como que hubiera un momento en que lo santo baja a la tierra y eso se convierte en santo también. No sabemos cuándo traspasamos ese límite en la tierra y de repente estamos en ese lugar santo. Y Josué le pregunta quién es. Y él le dice que es el capitán del ejército. Y no lo dice, pero recibió instrucciones Josué para sacar adelante a su pueblo. No hubo necesidad de espadas. No hubo necesidad de pelear. El ángel, el ejército de Dios, peleó por ellos. Pero hubo ciertas instrucciones que tuvieron que seguir. Siempre hay protección angelicales. Jueces 6:12. Jueces 6:12. En la época de los jueces, hermano, mire, el pueblo de Israel era testarudo. Se le dio órdenes que destruyeran a todos en Canaán, no lo hicieron. Y eso fue una espina para ellos. Y cuando ellos estaban en dificultades, clamaban a Dios. Y Dios enviaba a un Salvador. Dios siempre vuelve sus ojos ante el clamor de sus hijos. Y aquí está Gedeón y dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El ángel del Señor le dijo, o sea que el ángel siempre bajaba y hablaba con el escogido de Dios. Y mire Gedeón lo que estaba haciendo, es que en cada parte de la Biblia hay una gran enseñanza. En el 11 dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Trabajándole a su padre. Trabajándole a su padre.
cuando un hijo de Dios le sirve a su Padre, el ángel está siempre pendiente de las órdenes del Padre para hacérselas comunicar al Hijo. Qué grande es servirle al Padre. ¿Le sirve usted al Padre? ¿Está sirviendo en lo que es del Padre? Si es así, Dios le va a dar instrucciones a través del ángel. Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en qué forma nos va a dar las instrucciones el Señor en el Nuevo Testamento. En Mateo 4:11, que ya es Nuevo Testamento, se habla de Jesús. Hay un tiempo en que Dios habló por los ángeles. Y en tiempo de los reyes y en tiempo de cautiverio, Dios habló por los profetas. Siempre si vemos la historia de los reyes, aquí eran los jueces todavía, pero ustedes saben que el pueblo pidió rey. En tiempo de los reyes hace una aparición, hacen apariciones profetas. Se habla de Jeremías, Isaías, Daniel, todos ellos. Dios les habla por medio de los profetas. Y los reyes no hicieron caso. Tuvieron que irse al cautiverio. Tuvieron que llevarlos a Babilonia. Tuvieron que destruir a Judá, llevarlos cautivos. Y hasta que estaban cautivos, ellos añoraban aquellos momentos en que ellos iban al templo. Pero Dios no desampara a sus hijos. Él ya tiene todo establecido. Y mandó a un libertador en ese tiempo que se llamaba Ciro. Pero bien, pasa un tiempo donde Dios no habla, hasta que viene su Hijo, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, Hijo de Dios, viene y al comenzar su ministerio es tentado por el diablo. Y dice que el Señor Jesús siempre le contestó con palabras a Satanás: escrito está. Y venció esa tentación. Y en el 4:11 de Mateo dice que cuando él salió vencedor, el diablo lo dejó. Y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Ángeles venían y le servían. Hermano, porque es el Señor, Hijo de Dios. No, a usted también. ¿Es usted hijo de Dios? Amén. Entonces los ángeles le van a servir. ¿Está eso en la Biblia? Sí, aquí está. Y es que vean, hermano, vamos a ver Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Vamos a leer el 13. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás ángeles: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, quienes, los ángeles, espíritus ministradores, y tiene una llamadita
la bastardía de la Biblia de las Américas, que dice que sirven. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? En el 1:1, ahí mismo en Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero vimos que más antes Dios mandaba mensajes a través de los ángeles. Después proliferaron los profetas en los tiempos de los reyes. Y viene Jesús. ¿Cómo nos va a hablar? Pero hoy dice, nos ha hablado Jesús. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Viene el Señor Jesús y empieza a hablar del reino de Dios. Pero Jesús ofrendó su cuerpo y lo mataron y resucitó. Pero cuando Él se va a los cielos, Él deja potestad acá para que podamos ejercer lo que Él hizo. Los poderes que Él tenía se los entrega a los apóstoles. Y los apóstoles vemos de que tienen un gran respaldo angelical. Tienen un gran respaldo angelical. La iglesia del principio está llena de todos ejemplos. En los apóstoles, en Pedro, en Pablo, para ver algunos así a la carrerita. Hebreos 5:19. Hechos 5:19. Hechos 5:19. Hechos, en todo el libro de Hechos se ven manifestaciones angelicales que los libran a los apóstoles. En Hechos 5 dije 19 y 20. Aquí libra el Señor, les habla el Señor a través del ángel, porque meten preso a los apóstoles, los meten presos, y les dice el ángel, id. Claro, les abre la cárcel y todo, y les dice, id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. El ángel los libra y les dice, id, y puestos de pie. Ve, hermano, puestos de pie casi es una frase de los ángeles siempre que les habla a los apóstoles. Ir puestos de pie y hablar. Esto es a los apóstoles. En el 8:26 vemos a Felipe. En Hechos 8:26 vemos a Felipe. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. O sea que los ángeles les hablaban a esa gente, diciendo, levántate. Allá decía, puestos de pie. Puestos de pie, ¿qué es? Parados. Y aquí le dice el ángel del Señor a Felipe, desciende, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. En el 27, él se levantó y fue. O sea que le dio una orden. El ángel le habló. Y Felipe se levantó. No está cuándo voy. No, acordémonos que el Dios nuestro es el Dios de los ejércitos. Y cuando un ángel habla, da una orden. Y la orden se cumple. No se pregunte el por qué. El Hijo de Dios debe de callar, recibir la instrucción, informar, una vez cumplida la misión. Oye la orden, se pone de pie, la cumple e informa. Y después, Felipe dice que fue arrebatado. Arrebatamientos, traslados de un lugar a otro.
cómo ha de haber sentido Felipe el ser trasladado en el espíritu de un lado a otro. Bueno, aquí dice que de repente yo estuvo en Azoto, en cuerpo. ¿Habrá sentido él algo así como cuando vamos a ser arrebatados? Pero bien, ese es otro punto. Veamos 12:7. Este es con Pedro. Fíjate, vamos con los apóstoles, Felipe, hoy vamos con Pedro. En Pedro dije está en el 12:7. 12:7. Aquí meten a Pedro preso. Y dice en el 7 que se le apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo, oiga la palabrita, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Es que las órdenes se cumplen. Y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sigue. Aquí lo interesante es de que se le apareció el ángel a Pedro. Levántate, levántate pronto, levántate pronto, vístete y ponte las sandalias. Una orden. Y Pedro, aquí no sabía si es que él estaba, Pedro todo, pero obedeció. Levántate, le dice. Cuando dice levántate, ¿qué les trae recuerdo, mis queridos hermanos? Levántate tú que duermes. En el 16:25, en 16:25 a Pablo. Hemos visto a los apóstoles, hemos visto a Felipe, hemos visto a Pedro y aquí vamos a ver a Pablo en el 16:25. 16:25. Dice, cuando como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, pero aquí no dice el ángel. De repente se produjo un gran terremoto. Pues terremoto es terremoto. Pero ¿y el ángel? Bueno. Habríamos que leer Mateo 28:2. Mateo 28:2. Donde va a explicarlo el terremoto. Mateo 28:2. Dice: 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando baja un ángel del cielo, por alguna razón, hay terremotos. Los causan los ángeles. Pablo 27, 23 y 24. Hechos 27. Ya para ir terminando, no sé cuánto tengo de tiempo. Mateo 27, 23 y 24. Ya ustedes saben que van Mateo 27, dije, 23 y 24. Aquí nos narra la Biblia, la palabra de Dios, cuando a Pablo lo llevan hacia Roma y hay una tempestad, iban en un barco y se pone en peligro toda la tripulación. Pero dice Pablo, que no tengan miedo. Esta noche estuvo en mi presencia, dice, un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo,
has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Un ángel, dice, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Para tener protección angelical y estar en la presencia del ángel, debemos de servir al Señor. No por algo están estas palabritas. Y sirvo. Esto está, dije, en Hechos 27, 22 y 23. Y el 24 a veces me adelanto en algunas cosas, pues no lo voy a leer todo. Bueno, hermano, antes Dios peleaba por ellos, Dios habló por los profetas, por los ángeles. En el Nuevo Testamento, los ángeles le sirvieron a Jesús, después le sirvieron a los apóstoles, pero y a nosotros hoy ya no está Jesús. Ya no está Jesús. Sí. Pero que usted es hijo de Dios. Amén. Sí, es hijo de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Si usted es hijo de Dios, vea lo que dice la palabra de Dios, ya para ir terminando. Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién va a estar contigo, hijo de Dios? El Espíritu Consolador. Dice aquí, es decir, en el 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el 24, en el 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Hermano, y entonces, ¿y el ángel? Allá dice en Hebreos que están los ángeles, que están para que nos sirvan. Nosotros en este caso le damos órdenes a los ángeles en el nombre de Él. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ángel del Señor, te ordeno. Y si usted tiene el Espíritu Santo te va a guiar para que tú le ordenes en un momento dado al ángel. Si tienes el Espíritu Santo, porque el Señor te lo ha dejado. Pero ¿por qué a veces no te hace caso el ángel? Porque el Espíritu Santo no está. El ángel ve al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo le ordena al ángel. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, el ángel te va a obedecer. Porque el Espíritu Santo le va a decir: haz lo que el Hijo de Dios te está ordenando. El Espíritu Santo dice acá que está con nosotros. Y si somos hijos de Dios, debemos de seguir la guianza. Vean, hermanos, algunos sacan ciertas frasecitas para Colosenses 2:18, ya para terminar. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Algunos se basan en esto cuando dicen, vamos a ver, dije Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo,
y en la adoración de los ángeles, basando en las visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal, en la adoración de los ángeles. Nosotros no estamos adorando ángeles. Le estamos dando órdenes en el nombre de Jesús, porque la Biblia nos dice que Dios los ha dejado para que nos sirvan a nosotros. Tenemos una gran ventaja. El Espíritu Santo está en nosotros y el ángel. Solamente que no contristéis al Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Meditemos en ella y que la presencia del Señor esté siempre con nosotros. Como se despide Pablo, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén, Señor, y amén.